Quien lleve algo de tiempo siguiendo el canal sabrá que una de las cosas que más me han gustado últimamente de One Piece es la Cross Guild. Esto, además de porque tiene de integrantes principales a una alianza de 3 personajes que me encantan, también se debe a que dentro de la historia es una organización que sirve como una planta de reciclaje, en donde seguramente se usarán un montón de personajes que han quedado fuera de escena a lo largo de la historia, ya sea porque perdieron relevancia o porque sus tramas no conectan con la principal, y esto hace que se aproveche mucho más el hecho de que One Piece tenga una cantidad excesiva de personajes, por lo que en esta oportunidad justamente hablaremos de ellos, planteándolos como posibles adiciones a la organización que actualmente se encuentra luchando contra el gobierno mundial y la marina, colocando recompensas por las cabezas de los integrantes de esta última. ¿Qué posibilidades hay de que Shiki, el León Dorado, Don Quijote do Flamingo, el antiguo gobernante de Skypiea Enel y el dueño del periódico vendehumo Morgans acaben siendo unos payasos más del circo de Buggy? Descúbrelo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Recientemente Eiichiro Oda nos confirmó en el SBS número 109 que Shiki, el León Dorado, eventualmente aparecería en la historia principal. Como muchos sabrán, este formó parte de los Piratas Rocks, posteriormente rivalizó con Roger teniendo un conflicto marítimo, y luego de que a este último le ejecutaran, fue capturado, llevándole así a Impel Down. Posteriormente se fugó de esa prisión, dejándonos con cierta duda de qué haría tras verle reunirse con Shirohige, diciendo que eventualmente volvería. A día de hoy no existe una conexión aparente entre este legendario pirata y las tramas principales del conflicto contra el gobierno y la carrera por el One Piece. Sin embargo, si este llegara a unirse a la Cross Guild, la cosa cambiaría, ya que como todos sabrán, Buggy actualmente quiere ir a reclamar el One Piece, y por su parte Crocodile y Mihawk se están dedicando a confrontar a la marina, pero ¿qué haría que Shiki quiera unirse? Desde siempre este personaje ha tenido interés por encontrar un arma ancestral para conquistar el mundo con ella, idea que en su momento también tuvo Crocodile, por lo que si el León Dorado quiere seguir intentándolo, y si por lo que sea toca la puerta de la Cross Guild, tendrá un sitio en donde hacerlo si llega a un acuerdo con el usuario de la Suna Suna no Mi, y esto daría pie a que se justifique su regreso a la trama. Y ahora vamos a regirnos más o menos por el orden cronológico de aparecimiento de los personajes, por lo que toca hablar del Capitán Kuro. Ya saben, el villano del arco introductorio de Usopp. Con este sujeto sucede que, tras su derrota, se marchó con la cola entre las patas de la Villa Syrup, viéndose obligado a tener que volver a convertirse en un pirata. Esto más que nada para que no le capturaran y le apresaran, ya que la fachada de mayordomo bien portado él mismo se le ensució al intentar liquidar a Kaya, la amiga del tirador narizón. Pero bueno, luego de que Luffy recibiera su primera recompensa, uno de esos carteles llegó a las manos de Kuro, dejándonos ver que probablemente la cosa no iba a acabar ahí, al menos de su parte. Pero claro, a día de hoy es imposible pensar que este loco podría vengarse del protagonista por la diferencia de poder que hay entre ambos, por lo que una forma de ir en su contra e intentar descobrársela es afiliarse a la Cross Guild, ya que recordemos que a ojos de las personas comunes todos los Yonkou son rivales. Dicho lo cual, debido a que Kuro es más sanguinario que otra cosa, yo lo veo con más chance de unirse a la flota de Kurohige, pero no descartaría que pudiera convertirse también en un payaso. Y ahora nos tocaría salir del East Blue y emprender nuestro recorrido por Paradise para encontrar a nuevos integrantes del circo, siendo los primeros de ellos los antiguos miembros del Baroque Works, ya que cronológicamente fueron los primeros antagonistas que vimos cuando los Mugiwara empezaron su travesía por la Grand Line. Y bueno, a día de hoy los únicos antiguos miembros de este grupo que se aliaron a Buggy fueron Mr. 3, porque se hicieron panas en Impel Down, y Mr. 1, porque este sigue siendo subordinado de Crocodile. Pero ¿qué pasó con el resto? Resulta que tras los acontecimientos de Arabasta, Miss Golden Week, es decir, la niña que pintaba, fue a intentar rescatar a sus compas junto a Mr. 5 y Miss Valentine. Esto les llevó a una base de la marina. Ahí le sacaron a todos menos a Crocodile y a Mr. 1, esto porque ellos mismos se negaron a recibir su ayuda. Posteriormente se montaron un restaurante en Arabasta, y como ahora ese preciso reino está con una situación bastante tensa producto a que Imu liquidó a su gobernante, es muy probable que los ex barrocos planeen irse del lugar, y un sitio bastante bueno a donde ir sería el circo de Crocodile, quien, debido a que le intentaron ayudar en su momento, no les negaría el acceso por mera cortesía. Diablo, coño, qué vaina, maldita vaina con este pájaro. Pero si hablamos de exmiembros de Baroque Works que posiblemente se hagan miembros de la Cross Guild, no debemos dejar de lado al más popular de todos ellos, es decir, a nuestro pana Bon Clay, quien actualmente se encuentra en Impel Down, lugar en donde de hecho luchó codo a codo junto a Crocodile y a Buggy para escapar, y que al final se sacrificó para que todos ellos pudieran salir menos él. Evidentemente esta es una hazaña digna de ser respetada por todos los beneficiados, y es por esta razón que tanto el cocodrilo como el payaso le verían con buenos ojos si se llegaran a cruzar. Pero ¿en qué situación hipotética esto pudiera
pudiera ocurrir? Pues para explicar esto me basaré en una teoría que se ha hecho muy popular desde que nos revelaron a la propia Cross Guild, y esa es la del asedio a Impel Down. Como todos sabrán, la organización se encarga de ir en contra de la marina colocando recompensas a las cabezas de sus integrantes, y actualmente por eso se encuentra en ascenso, ya que mucha gente se sumó a cazar marines. Sin embargo, existe otra forma de reforzar sus filas, y una de ellas es asaltar Impel Down, ya que cualquiera que salga de ahí estaría dispuesto a sumárseles, y eso incluiría a nuestro Kama favorito, quien, como les comenté antes, ya ha trabajado en conjunto con ellos en el pasado. Ahora, él no sería el único prisionero en alistarse en el circo, pero del resto hablaremos un poquito más adelante. Por otro lado, un personaje que actualmente tiene una trama abierta en la historia es Enel, quien, como muchos sabrán, tras su derrota en el arco de Skypiea se fue a la luna con su arca Maxim. Esto lo vimos en una mini historia de las portadas. Ahí Enel conoció a unos pequeños robots provenientes de la Tierra y, ayudándoles a enfrentar a unos alienígenas, se acabó topando con una gran base antigua perteneciente a los ancestros de los Shandians. En ella se encontraba un ejército de esos mismos robotitos que ayudó, y descubrieron que existía una civilización en la luna que posteriormente descendió a la Tierra. Tras aprender de esto, Enel conformó su propio ejército de autómatas, y a día de hoy no sabemos qué planea hacer con todos estos. Muchos teorizan que volverá a la Tierra con intenciones de rearmar su imperio. Sin embargo, si llega a hacerlo, se acabará topando con que el mundo está envuelto en un conflicto que involucra a varias facciones, y como aparentemente por sí solo no es más fuerte que ninguna, le tocaría afiliarse si quiere tener relevancia. Es por esta razón que la Cross Guild es una posibilidad, remota eso sí, puesto que le veo más afiliándose a Barba Negra, pero no podemos descartar nada, ya que últimamente Oda está en modo loco e impredecible con las decisiones que toma. No puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar. Y pasamos de un villano interesante a uno que, siendo completamente sincero, roza la irrelevancia absoluta en la actualidad. Sí, les hablo de Foxy. Como muchos habituales del canal sabrán, este tipo me parece un despropósito de tinta que solo sirve para que la comunidad haga chistes refiriéndose a que es uno de los personajes más poderosos de One Piece, cuando la realidad es que no es así. Sin embargo, últimamente se han escuchado mucho el rumor de que Oda está al tanto de las tendencias del fandom de su obra. Vamos, que al mangaka parece que le encanta ver lo que sus lectores comentan en las redes sociales, y eso implicaría también enterarse de los memes, cosa que podría hacer que eventualmente se tope con lo de que exista gente que dice que Foxy derrotaría a Kaido. Evidentemente, al ver esto, Oda se reiría un montón, y como a él le encanta disfrutar escribiendo su historia, seguramente le daría más relevancia a Foxy para seguir viendo las locuras que la gente comenta al respecto. Y un lugar perfecto en el que este personaje puede desenvolverse es en el circo de Buggy, ya que de por sí este ya es un payaso, razón por la cual me calzaría perfectamente que eventualmente Foxy se una a la Cross Guild. Más que nada porque actualmente no tiene un sitio al que ir, puesto que recientemente vimos cómo le habían dejado hasta sin barco. Y ahora nos tocaría pasar por Thriller Bark, o bueno, por ese arco para hablar de los posibles futuros payasos, los cuales son Moria y Perona. Verán, durante la invasión de Sword a Hachinosu pudimos ver cómo Perona también se encontraba ahí. Esta parece que fue a ese lugar en búsqueda de su antiguo capitán, Moria, quien previamente se había dirigido hacia allá con el objetivo de reencontrarse con Absalom, uno de sus tripulantes. Sin embargo, este había sido liquidado y luego de burlarse de él se lo papearon y le apresaron, pero tuvo la buena suerte de que en el mismo lugar también estaba Kobe, y con toda la conmoción que generó el hecho de que su maestro Garp y sus compañeros de Sword fueran a ayudarle, Perona, quien por su cuenta también había ido a rescatar a Moria, se aprovechó de la situación y aparentemente le pudo sacar de donde le tenían apresado. Actualmente no sabemos cuál es el paradero de ambos, pero si se dio el caso de que pudieran salir de la isla de los piratas, un lugar bueno a donde se pueden dirigir es a la Cross Guild, puesto que Perona estableció una muy buena relación con Mihawk durante su estadía en la isla Kuraigana, y como ambos son usuarios interesantes de frutas del diablo, seguramente puedan ver en ellos mucho potencial si les integran al circo. Mira ese potencial. Pero pasemos de hablar de Shichibukais a supernovas, ya que los siguientes posibles payasos son Apu y Hawkins. Verán, estos dos tipos en su momento querían armar una alianza con Kid para enfrentar a Shanks, pero un Kaido salvaje les cayó encima y se los papeó, obligándoles a tener que doblegárseles. Es por esta razón que acabaron trabajando para él. Sin embargo, durante la guerra de Onigashima, el pirata musical traicionó ese bando, cosa que le aseguró sobrevivir a toda esta situación. Actualmente no sabemos a dónde fue, pero tiene perfil de integrante de la Cross Guild por sus excentricidades. Por otro lado, Hawkins sí la tiene más difícil, ya que Oda nos quiso dar a entender que tras ser derrotado por Killer, este tuvo un desenlace fatal. No obstante, como esto es One Piece y aquí no muere nadie, es posible que esto haya sido un bait y que haya podido salir de Wano, sin un brazo eso sí. De ser ese el caso, le veo bastante potencial como miembro del circo, más que nada porque es una facción bastante abierta al momento de recibir nuevos integrantes.
Y continuando con la temática supernova, otro personaje interesante que se puede adicionar al circo es Capone Beige, ya saben, el tipo que parece mafioso y que ayudó a los Mugiwara en Whole Cake Island. Con este tipo ocurre que actualmente desconocemos en dónde está. Lo último que supimos de él fue que se fue a Dressrosa en búsqueda de la hermana gemela de su esposa, Lola, a la que acabaron encontrando. Sin embargo, luego de ello no hemos sabido nada de él, razón por la cual seguramente haya continuado con sus aventuras, pero las mismas tendrán que pausarse, ya que se vienen tiempos complicados en ese mundo luego de que el arco de Egghead finalice. Esto se debe a que las facciones estarán cada vez más marcadas, y al ser un pirata no tiene más opciones que afiliarse a algún emperador para asegurarse el bienestar de su familia, razón por la cual descartaríamos el bando de Barba Negra, ya que esa gente está totalmente loca. Por otro lado, dudo mucho que se una a la flota de los sombreros de paja, puesto que esto se vería como que se estuviera doblegando a uno de sus rivales. Es por esta razón que veo bastante plausible que se una a la Cross Guild, ya que ahí ambos bandos se aportarían muchas cosas positivas. Por un lado, el circo les daría estabilidad y seguridad a la familia de Beige, y por el otro los piratas Fire Tank servirían como refuerzo para la organización. Joder, eso sí es de gángster. Y por último, pero no menos importante, en cuanto a supernovas respecta, tenemos a Orochi, el monje loco. Este supernova ha sido muy desaprovechado a lo largo de toda la historia, ya que es el que menos ha participado en el desarrollo de la misma. De hecho, hablé de esto a más profundidad en este video de los supernovas más poderosos, dicho lo cual, por no aparecer mucho en la historia, se teoriza que Orochi tendrá mucho protagonismo en lo que queda de trama. Muchos apuntan a que se verá involucrado en el arco de Elbaf, cosa con la que estoy parcialmente de acuerdo, pero tampoco descartaría que este tipo tome relevancia adicionándose al circo de Baggy, ya que recordemos, la Cross Guild como organización cada vez se hace más atractiva para los piratas, esto debido a la relevancia que está teniendo en su mundo al confrontar de forma directa a la marina. Y bueno, Orochi me parece que es un tipo sumamente poderoso por lo visto en Shabondi, vamos, que pudo aguantar ataques de Kizaru y pegarse con un pacifista antes del salto temporal, y esto ya es decir mucho. Por otro lado, asumiendo que tras el timeskip se haya vuelto más poderoso, definitivamente sería un gran refuerzo para el circo, razón por la cual un personaje calculador como Crocodile seguramente le agrade la idea de contar con él para llevar a cabo sus objetivos. Pero ahora volvemos con los Shichibukai, solo que ahora para hablar de Boa Hancock. Y verán, sé que muchos actualmente apuntan a que la emperatriz pirata se volverá una aliada de la gran flota de los Mugiwara, esto porque está perdidamente enamorada de Luffy, y por tanto es difícil verla añadiéndose a otra facción. Sin embargo, hay que tener presente que actualmente la gobernante de Amazon Lily no se encuentra en una situación sencilla, esto porque hace no mucho le intentaron invadir su territorio tanto la marina como Barba Negra, siendo esta incapaz de protegerlo de ambos. De hecho, de no haber sido por Rayleigh, esta no lo hubiera contado. Todo esto hace que Boa deba sí o sí buscar afiliarse a alguien para prevenir que cosas así vuelvan a suceder, y es aquí en donde siento que el Rey Oscuro podría jugar un rol determinante al momento de que ella elija su nuevo rumbo, ya que como pirata el ex vicecapitán de Roger tiene un montón de experiencia, misma que seguramente le haga recomendarle a Boa que debería irse con la Cross Guild de forma momentánea. Recordemos que a fin de cuentas esta organización está liderada entre muchas comillas por un antiguo subordinado suyo, y aquí es donde les digo, posiblemente Boa se una a la Cross Guild temporalmente, esto para darle protección a su territorio, pero eventualmente seguro que ella acabará yéndose con Luffy a la primera oportunidad que tenga. Vamos, que estaríamos viendo aquí algo como lo del meme de la pareja y el barquito. Nerfeen a las mujeres, hacen mucho daño. Pero es momento de hablar de ciencia, y es que resulta que durante el inicio del arco de Egghead vimos como, a través de las aventuras del Yerma tras lo ocurrido en Whole Cake, la familia de Sanji regresó al territorio de Big Mom para rescatar a dos de sus integrantes. Esto les llevó a reencontrarse con César Clown, quien les ayudó a sacarlos de ahí, cosa que hizo que todos pudieran escapar juntos, y que eventualmente César y Yash, que eran antiguos compañeros en el grupo de científicos de Matt, se reunieran. Ahí, tras resolver sus diferencias, decidieron establecer una alianza, cerrando así la mini historia. Pero ¿a dónde irán a partir de ahora? Una opción bastante factible es el circo de Baggy, ya que este les daría un lugar seguro en donde establecerse a cambio de que le aporten avances tecnológicos a sus fuerzas. Además, seguramente Baggy y César ya se conocen de antes, puesto que ambos se movían por el bajo mundo durante los 2 años del salto temporal. Pero si de bajo mundo hablamos, no debemos dejar de lado al que denominaban rey de ese lugar. Sí, hablo de Don Quijote do Flamingo, quien en activo fue un Shichibukai y que en su niñez también fue un dragón celestial. Este tipo, tras los acontecimientos de Dressrosa, fue encarcelado en Impel Down, lugar en donde también se encuentra la Don Quijote Family, y sitio al que, como mencioné antes, seguramente la Cross Guild tenga pensado invadir. Al hacerlo, evidentemente irían por los personajes más interesantes, siendo el más resaltante de todos Do Flamingo. Y aquí habría un problema. Aparentemente
evidentemente el usuario de la fruta de los hilos a priori debería ser lo suficientemente orgulloso como para no doblegarse ante nadie, menos aún cuando en su momento le pidió a Crocodile que hiciera lo mismo y este se negó, pero viéndose en la situación en la que se encuentra seguramente preferiría participar en el gran conflicto contra el gobierno mundial, organización a la que le guarda cierto rencor por no dejarle ingresar a Mary Joyce luego de que su padre lo sacara de ahí. A través de la Cross Guild, Doflamingo podría asegurarse una oportunidad de poder ir a la Tierra Santa a liquidar a los dragones celestiales a los que les agarró rencor, y esto es lo que me hace creer que podría unírseles. A fin de cuentas no tuvo problemas con doblegarse ante Kaido, y no es que el poder actual de Mihawk diste mucho de ese nivel. Por otro lado, una facción que actualmente se encuentra sin rumbo son los Piratas Dulce, esto porque se quedaron sin su líder, Big Mom, quien fue derrotada en la guerra de Onigashima, y tras todo este conflicto se nos comentó que unos miembros del gobierno mundial vieron su barco alejarse del territorio de Momonosuke. Evidentemente estos recibieron una humillante derrota y actualmente perdieron el respeto que antes tenían, y para poder recuperarlo una opción bastante plausible es aliarse a alguna otra facción que esté dispuesta a aceptarles. Es aquí en donde entra la Cross Guild, organización en donde ya hemos posicionado a otros grupos como los piratas Fire Tank y los del Yerma, los cuales tendrían un objetivo en común con los piratas Dulce: rescatar a Pudding, ya que por parte del Yerma seguramente Reiju querrá ayudar a la novia de su hermano, y por parte de Lola y Chiffon, estas querrían rescatar a su hermana. Además, si por lo que sea Katakuri, quien actualmente supongo que es el líder de los piratas Dulce, aceptara entrar en la Cross Guild, seguramente lo utilizaría como trampolín para poder comandar una operación que tenga como fin infiltrarse en Hachinosu para recuperar a su hermana. Es por esta razón que veo posible una alianza con la Cross Guild, ya que así se justificaría que todos esos bandos se reencontraran. Pero ahora hablemos un poco de lo ocurrido en el Reverie. Tras todo este altercado, Guapol pudo escapar del lugar con información valiosísima gracias a Morgan, y es que resulta que el barrigón sabe de la existencia de Imu, y claro, eventualmente se lo tendrá que contar al pajarraco de las noticias, pero ¿qué hará con esa tremenda bomba? Si decide publicarla, se echará el gobierno encima y a la marina de enemigos para siempre. Por otro lado, si no lo hace, estaría yendo en contra de su forma de ser, ya que recordemos que a este tipo le encanta ver el mundo arder, por lo que para cuidarse las espaldas y para poder soltar el chisme de la existencia de Imu en su periódico, podría afiliarse a la Cross Guild, asegurándose así que pueda sobrevivir luego de hacerlo. El único problema con todo esto es que con Morgan y Guapol también estaba Vivi, por lo que muchas cosas tendrían que ocurrir antes de que ambos se alíen a Baggy, ya que a la princesa de Arabasta no la veo siendo una payasa, o al menos de momento. Sigue esperándola, maldito loco. Y ahora nos tocaría hablar de los Tobiropo, es decir, el grupo de oficiales de los Piratas Bestia. A día de hoy no sabemos el paradero de estos tipos, probablemente se encuentren apresados en una prisión de Wano. Sin embargo, actualmente se está desarrollando una mini historia en donde Yamato recorrerá el país, y probablemente ahí se nos muestren dónde se encuentran esos personajes, los cuales podrían escapar de la isla, ya que muchos de ellos como Ulti y Page One no fueron aprovechados del todo, y realmente tampoco lo serían estando encerrados en una celda de un país del cual ya salimos, por lo que ya habiéndose escapado de Wano, un sitio interesante al cual podrían integrarse es al circo, puesto que son lo suficientemente poderosos como para que les sirvan de ayuda. Y entre todos estos oficiales yo también metería a Queen, uno de los comandantes de Kaido, puesto que de los tres es el que menos lealtad le tenía al emperador. Además, si se diera el caso de que este gordito escapara con el Tobiropo y fuera a la Cross Guild, se podría reencontrar con sus otros dos antiguos compañeros de Matt si se diera el caso de que ellos también se unieran. Pero ya que estamos hablando de gorditos rubios, otro personaje que cumple con esas características y que a su vez también podría integrarse a la Cross Guild es Edward Weevil, el supuesto hijo de Barba Blanca. Este tipo, tras la abolición del sistema de los Shichibukai, fue capturado por el almirante Aramaki, y a día de hoy no sabemos a dónde fue llevado, pero lo más seguro es que, por su peligrosidad, fuera trasladado a Impel Down, y como ya se la saben, se teoriza muy fuertemente que el bando del circo invada la cárcel en búsqueda de refuerzos, y la verdad es que Weevil sería bastante bueno, ya que es sumamente poderoso y a su vez bastante manipulable, que por cierto, hablé de los niveles de poder de todos los Shichibukai a más profundidad en este video que les dejaré por aquí. Dicho lo cual, por todas estas razones creo que Weevil como fichaje para los payasos está bastante interesante. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y ya llegamos a la última personaje que podría integrarse al circo de los antiguos Shichibukai, y esa es Stussy, quien durante el arco de Egghead tuvo un punto de inflexión en su vida, y es que resulta que ella originalmente era una copia de Miss Buckingham creada por Vegapunk, cosa que le llevó a tener problemas existenciales, ya que no sabe si realmente
realmente es una humana de verdad. Esto le llevó a acabar convirtiéndose en agente del Cypherpol. No obstante, cuando el gobierno invadió la isla del futuro, esta se posicionó del lado de su creador, pero tras su muerte se vio en la situación de no saber qué hacer con su vida. Eventualmente uno de los satélites del científico le indicó que debía seguir viviendo para descubrirlo, cosa que nos indica que eventualmente tomará su propio camino, pero que debido a que será prófuga de la justicia deberá encontrar un lugar en el cual refugiarse, y es aquí en donde la Cross Guild entra en acción, la cual necesita de ella, puesto que esta maneja información confidencial del gobierno que le puede ser de mucha utilidad. Además, estando ahí podría relacionarse con más personajes y así poder descubrir por sí misma si realmente es una humana. La quiero respetar, maldita sea. Y bueno gente, estos han sido por ahora todos los posibles futuros integrantes de la Cross Guild. Puede que me esté dejando alguno que otro por ahí, así que les dejo de tarea mencionármelos en la caja de comentarios. Y yo por mi parte les estaré dejando por aquí un video en donde les ordené a todos los antagonistas de One Piece del peor al mejor. Échenles un ojo por si les interesa. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.